Era previsible que los jefes haitianos respondieran a la crueldad de los civilizadores franceses con similar ferocidad. El líder de Salins estableció la premisa de que el mal de Haití estaba en los hombres blancos y en consecuencia degolló a todos. Al no haber haitianos blancos, blanco y francés quería decir lo mismo. El exterminio de los blancos franceses, que eran los propietarios de la tierra, dejó en poder de Haití la totalidad de su suelo. Dos nuevos jefes, Christopher y Pétion, se dividieron el poder haitiano. La República del Norte, con Christopher, que luego se coronó rey, restableció el latifundio de tiempo de los franceses, usufructuado ahora por una nueva nobleza negra. De este modo, la esclavitud resucitó en una perfecta igualdad racial, puesto que amos y esclavos eran negros. En la República del Sur, Alejandro Pétion dividió las tierras entre la población campesina y estableció bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Hola, buenas tardes compañeras, compañeros. Es el primer programa de apertura de la agrupación política La Hora de la Militancia. Mi nombre es Jorge, nos acompaña el compañero Fernando y el compañero Francisco, que participan activamente en el desarrollo de nuestra propuesta política. Y precisamente la bronca que estábamos escuchando de Pedro y Pablo es uno de los elementos que de alguna manera nos fue aglutinando en la hora de la militancia. Bronca e impotencia por muchas de las situaciones políticas que estamos atravesando y padeciendo. La idea de la agrupación política es justamente transformar esa bronca en propuesta. Para ello, como bien dijo el compañero Álvaro García Linera, es fundamental comprender la realidad. Las multicausas que conforman la realidad, y eso ya de por sí es un elemento transformador, porque nos permitirá comprender cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los obstáculos que nos impiden avanzar en el desarrollo de una organización popular. El método que consideramos adecuado para llevar adelante esta idea es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un poco el libre ejercicio del intelecto, sin consignas de superestructura, sin que nos digan lo que hay que hacer, sin estar condicionados por la coyuntura, poder desarrollar con un análisis propio qué es lo que nosotros estamos observando, qué es lo que observamos que nos pasa y cuáles son los caminos que consideramos recorrer. Muchas veces el desarrollo de este método del pensamiento crítico nos ha llevado a confrontar, lamentablemente, con algunos compañeros, porque hay una resistencia al cambio y estamos muy acostumbrados a estar subordinados a la coyuntura. Pero sucede que si nosotros vamos a esperar las condiciones ideales para poder desarrollar un análisis, esta situación se va a prolongar en el tiempo, se va a prolongar eternamente, porque la coyuntura todo el tiempo nos está sepultando, todo el tiempo va desarrollando nuevas variables, por lo general todas desfavorables para nosotros, y si nosotros esperamos el momento para poder analizar por nuestra cuenta lo que está pasando, seguramente vamos a pasar varias generaciones. Entonces el pensamiento crítico justamente trata de sortear esa dificultad, sortear la coyuntura, sortear las directivas que las superestructuras dan al campo de la militancia y ponernos manos a la obra para poder justamente entender lo que pasa y saber por dónde tenemos que seguir. En líneas generales, este es un poco el marco de referencia que nosotros llevamos adelante. Queremos plantearles como primer programa que la agrupación tiene objetivos muy claros
y definidos. Uno de ellos es luchar por una patria. La consigna madre nuestra es patria sí, colonia no. Y en esta consigna de alguna manera intentamos debatir e interpelar con otros compañeros, con otros espacios políticos, agrupaciones, para tratar de lograr que si la coincidencia es tener patria, lo demás lo podemos discutir más adelante. La idea es romper la atomización, romper la dispersión que hoy atraviesa el campo nacional y popular con un sinfín de espacios pequeños, cada uno con un librito bajo el brazo, pero que en sí, llevados a un trabajo político, a un desarrollo político, en sí no puede transformar la realidad porque es minúsculo. La idea nuestra es construir una fuerza popular colectiva. La idea nuestra es discutir el poder. La idea nuestra es que la militancia tenga un papel central y sea protagónica en las grandes decisiones. Este sería el objetivo. Naturalmente, para llegar a él tenemos que comenzar a dar los primeros pasos. Y los primeros pasos son este que estamos intentando, charlando con compañeros, intentando desarrollar prácticas políticas comunes, tratar de llegar a ustedes a través de distintos medios, de las redes sociales, a través de la radio en este caso, y convocarlos a debatir fraternalmente cuáles son las dificultades que nos impiden convertirnos en una fuerza colectiva propia. Este un poco es la idea central de la hora de la militancia. Le voy a dar el pase a los compañeros para que ellos también den su opinión y naturalmente estamos abiertos y deseosos de poder comunicarnos con la mayor cantidad de compañeras y compañeros posibles en torno de lograr una patria justa, libre y soberana. Fernando. Bien, la verdad que la hora de la militancia se propone una gran aventura, que es dar vuelta esta situación donde dependemos desgraciadamente de la extranjería, dependemos de una moneda gringa, dependemos de las multinacionales que nos manejan los precios de los alimentos, dependemos de esas mismas multinacionales que nos vienen a robar el litio, el oro, el cobre, el estaño. Entonces, la pelea que tenemos que dar es cultural y es muy profunda. Esta es una trinchera más que en todo, a lo largo y a lo ancho del país, están trabajando muchos compañeros como nosotros. Ya los jesuitas se llamaban compañeros entre ellos. Y nosotros entendemos que desgraciadamente el gobierno nacional y popular no es popular y parece que tampoco es nacional porque estos cambios están manejados desde el norte y los ministros son operadores de grandes empresas, como fue el caso de Culfat, que trabajaba para la UIA, o el caso de Guzmán, que trabajaba para el Fondo Monetario, y para borrar la deuda enorme que generó Macri, haciendo quedar como que acá no pasó absolutamente nada. Entonces, todo esto lo tenemos que dar vuelta porque los medios de comunicación trabajan en contra. Los medios de comunicación le están dando manija a un fiscal, que es un delincuente común, con ropa de abogado, que lo pusieron ahí para eso y ahora está haciendo toda una farsa en contra de Cristina para sacarle la posibilidad de que sea candidata. Entonces, es cierto que en la hora de la militancia nos piden los compañeros no entrar en la coyuntura, pero muchas veces la coyuntura nos interpela. Entonces, tenemos que tener, un equilibrio, ¿no es cierto?, bastante interesante. Masita siempre fue un felpudo de la embajada. Sí. Y además, su primito está en obras públicas y se va a quedar con transportes, el ex intendente de San Martín, ¿no es cierto? Cato Povich. Entonces, no jodamos, estos son los enemigos de este proceso de cambio. Ahora se fue a buscar plata al mundo árabe, a Estados Unidos, todo un cuento. Por supuesto que se la van a dar. ¿Por qué? Porque es el Guaidó de la Argentina, Masita. Y desgraciadamente nos van a hacer creer que es el gran candidato que viene a dar soluciones. ¿Soluciones para quién? ¿Para el pueblo, para el pobrerío, para los trabajadores, para los jubilados? ¿O para las multinacionales, para la sociedad rural que le está exigiendo que coticen mejor sus productos? Esta es la gran discusión. Y entre nosotros tenemos que ser muy sinceros y aprovechar estos pequeños espacios que tenemos para llevar
algo de esclarecimiento a la gran masa de pueblo que está ciega, ¿no es cierto? Compelida por el aumento permanente de los alimentos, porque ahora nos van a aumentar la luz y el gas. ¿Cómo? Las tarifas no tendrían que congelarse en un gobierno nacional y popular. Irigoyen y Perón lo primero que hicieron, pararon la ley de alquileres y se bajaron los precios. Esto es historia concreta. Esto no se puede hacer. Es mentira que no se puede hacer. Ellos no la quieren hacer. Y quieren quedar bien con este capitalismo desgarrador que está en contra de los pueblos. Y además, ellos están en contra de la integración que estamos dando en la América profunda con los pueblos que de a poquito se van liberando, ¿no es cierto? Como el caso de Colombia, tuvo la vicepresidenta acá, nadie se enteró. A plantearnos que la integración, a luchar por los pobres, a luchar por los pueblos originarios, a devolverles sus derechos. Y acá todo el mundo calladito la boca, hablando de que si la selección, cómo va a jugar en Qatar, y qué pasa con el tema de Cristina. Así que no sé si acá nuestro querido amigo quiere poner algún aporte a esto que estamos charlando. Si no, iríamos, si te parece, a una primera pausa musical. Vos querías decir algo. Una sola cosa quería tomar de algo que dijiste que me parece central. La coyuntura. La hora de la militancia, por supuesto que no dejamos de lado la coyuntura, como bien lo planteaste vos. De hecho, estamos discutiendo muchas veces más la coyuntura que los aspectos centrales de la hora de la militancia. No la podemos descuidar porque es lo cotidiano, es el día a día, es el pan que vamos a comprar, es la leche, es la carne que no podemos comprar. Por lo tanto, la coyuntura, por supuesto, está bajo la lupa de nuestra agrupación política. El tema es que la coyuntura no nos coma la cabeza y no estemos corriendo detrás de la coyuntura, sino que, si bien por un lado tengamos una posición política definida, que la explicaste con toda claridad, sobre la coyuntura, paralelamente tenemos que seguir construyendo nuestra casa, porque nosotros creo que somos un poco como pueblo inquilinos en este momento, mal que nos pese, porque no decidimos nada y tenemos que poner el acento en construir nuestra casa, construir nuestro propio hogar y a la vez estar alquilando. O sea, no podemos descuidar las dos cosas, porque no podemos estar en la calle bajo la lluvia. Entonces, tenemos que cuidar el alquiler, tratar de que sea el mejor alquiler, pero paralelamente construir nuestra propia casa. Y construir nuestra propia casa implica justamente llevar adelante políticas en donde nosotros tengamos realmente injerencia. Porque es natural que cuando uno genera críticas o posturas críticas, haya una especie de rechazo, porque hay, digamos, una suerte de colonización mental y una resistencia al cambio. Pero el movimiento nacional, en la medida que recibe críticas, y son críticas honestas como la que planteamos, y son críticas hacia adelante y para mejorar, se fortalece. Yo recuerdo que cuando Cristina designó a Alberto Fernández, muchos compañeros, con el compañero Francisco y varios más, pusimos el grito en el cielo. ¿Por qué? Como lo ponemos ahora por Massa. Porque bueno, uno sabía el pedigré de Alberto y demás, pero dadas las circunstancias, dadas las necesidades de la coyuntura, había que votar a Fernández para que Macri no asuma un segundo mandato. Pero eso no implicaba que nosotros no planteáramos críticas a lo de Fernández, que lamentablemente después esas críticas se compadecieron con la realidad. Y si en ese momento la militancia se hubiera puesto de pie y hubiera desarrollado una actitud de empuje, organizativa y crítica, a lo mejor Vicentín se hubiera nacionalizado. Pero la militancia, ¿qué hacía? No, lo que dice las conducciones hay que hacerlo, y agachan la cabeza y obedecen, y resisten las críticas. Bueno, hoy creo que con Massa pasa algo parecido. Me da la impresión que tenemos que, como militancia, tener una postura definida y saber que Massa es el embajador, digamos, no oficial de la embajada yanqui. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esa circunstancia. De hecho, al que nombró Carlos Marx,
que es el que va a manejar todo el tema de la deuda externa y del Fondo Monetario, es un elemento nefasto que viene de periodos anteriores y manejando las deudas externas anteriores. Que trabaja para el enemigo. Y trabaja no está para el de enemigo. este lado, está del otro lado. Exacto. Entonces nosotros como militancia, creemos en la hora de la militancia, nuestra tarea es justamente poner la lupa, criticar, porque de esa manera estamos fortaleciendo y oxigenando al movimiento nacional, planteando desde abajo nuestras críticas y nuestra posición y planteando buscar otras alternativas, que sean nacionales, que sean populares y que atiendan la necesidad del pueblo. Simplemente quería reforzar. Si nuestra operadora le parece bien, vamos a nuestra primera pausa musical. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Dale, marcha. 1, 2, no puedo ver. Bien, estamos volviendo. Esto es el primer programa de la hora de la militancia en este mes de agosto, que está saliendo el sol, así que es un buen augurio para aquellos que nos gustan las ciencias ocultas y no tan ocultas. Nosotros vamos a hablar permanentemente de la situación nacional, vamos a defender al río Paraná como corresponde, vamos a defender ese triángulo del litio que es Bolivia, el mayor productor, después Argentina y Chile, para hacer lo que se dijo en algún momento, ¿no? La internacional del litio. Exactamente.
Y toda la producción nacional, la defensa de Malvinas, los hidrocarburos, todo eso es lo que tenemos que defender en esta hora de la militancia. ¿Para qué? Para volcar otras voluntades a un armado orgánico que tenga que ver con lo que dijo el compañero Jorge, que es la disputa del poder. Exactamente, de eso se trata. De que los que no tienen voz en las grandes decisiones nacionales y de los que son convocados solo para votar y nada más que para votar, puedan finalmente hacer oír esa voz que hoy está silenciada. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro desafío. También podemos optar por mantener la misma conducta, pero vamos a tener estos mismos resultados. Porque si nosotros seguimos delegando lo que nos corresponde hacer, o sea, decidir nosotros por nuestras vidas, los resultados van a ser estos o peores. Yo creo que la agrupación nuestra plantea algo así como en defensa propia. Estamos planteando la supervivencia, porque no solo está faltando el pan en la mesa familiar, está faltando el trabajo. Ya no hay trabajo prácticamente. Los trabajos son de bajísima calidad, con costo de vida para la gran cantidad de chicos que andan en motos y bicicletas repartiendo la comida de los que más tienen o de los que pueden comprar. Y bueno, podemos mantenernos impávidos, podemos naturalizar esto, pero creo que no corresponde. No corresponde sobre todo para quienes hemos transitado una vida política luchando por los derechos, luchando por un país justo, por una América justa, libre y soberana de todo tutelaje. Esto es un poco, estos conceptos a veces uno los repite, pero nos parece importante que queden bien marcados, porque es nuestra impronta, es nuestra marca de agua. Los compañeros que están participando están empujando esta idea y nosotros convocamos a todos aquellos que estén de acuerdo con esta idea para discutir todo esto. Hay un estado deliberativo en la militancia. Se está discutiendo todas estas cosas, lo que vos planteás de los recursos naturales, de lo que no se hizo con Vicentín. Hay un estado deliberativo. Nosotros, de alguna manera, simplemente somos una de las tantas voces. Lo que intentamos es articular todas esas voces y conformar una gran voz colectiva, que tenga peso propio, que tenga músculo político, que pueda tener una presencia en el escenario político. Bueno, el primer paso es este. Tratar de juntarnos, tratar de discutir, el segundo paso es debatir y el tercer paso es llegar a coincidencias y ponernos en marcha. De esto se trata un poco la hora de la militancia. Hay compañeros que están escribiendo libros, ¿verdad? Ah, sí. Hay compañeros que están armando la revista de la hora de la militancia. Sí. O sea que nos estamos dando una tarea que tiene mucho que ver con la difusión, porque si uno no difunde lo que piensa, es muy No difícil. se conoce. Claro. Entonces, tenemos que tener en claro que la disputa, desgraciadamente, es dentro de nuestro movimiento. Lo que vos decías de Marx, que no es Carlos, tiene que ver incluso con una funcionaria que viene de la familia militar. De las 3 secretarios que pusieron, una de ellas, que viene de Córdoba, su padre era un funcionario del proceso, como muchos de los que tenemos. No nos debemos de olvidar cuál es el origen ideológico de Masita. Claro. ¿No es cierto? Él viene de la UCD. Claro. Y entró al peronismo de la mano de Camaño y de Barrio Nuevo. O sea, digamos como que... Tiene un origen non santo para las clases populares. Y desgraciadamente en política no actúa ni está mucha gente. Ahora están los periodistas de los medios más importantes planteando la acumulación de este superministro. El ministerio vuelve a ser lo que era antes, o sea que superministro, nada. Vamos a ver qué soluciones concretas tiene para el pobrerío. Claro. Vos decías, por ejemplo, la falta de trabajo, y no lo leen a Perón, porque Perón decía, en los países dependientes está todo por hacerse. Vos pensás, ¿qué pasaría si la bancaria, si el ESMATA, si la UON, los textiles inclusive, camioneros, no se ponen a hacer planes de vivienda con créditos baratos del aparato del Estado, y eso
pondría a trabajar mucha gente en la construcción, que hoy son casi 400.000 afiliados, y generaría, ¿no es cierto?, un círculo dinámico de la economía interna del país. No se hace porque no se quiere. Exacto. Porque hay gremios con mucha gente, gremios bien formados, que pueden, y obviamente que necesitan las viviendas, porque si no es para ellos, es para sus hijos, porque las familias crecen y cada uno cuando se va acollarando con su pareja quiere su propia casita. Entonces, esto está por hacerse. Fíjate vos, la basura. Plantas de tratamientos de residuos no se hacen porque no se quiere, porque hay intereses que impiden eso. Vos de las pilas esas que tiran y contaminan tanto, se puede hacer polvo y te lo compran todo a nivel internacional, lo mismo que los plásticos. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque hay grandes intereses creados que frenan el avance de las personas, de los ingenieros que trabajan esos temas y que generarían mucha mano de obra y mucho dinero, porque todo ese polvo de las pilas se exporta, o sea, entraría dinero a la Argentina. Ahora, ¿qué hace la gente de medio ambiente? Nada, hace la plancha. Como en materia financiera dejamos que nos sigan manejando los mismos tipos que nos vienen manejando desde siempre. Tenemos una ley de entidades financieras de la época de la dictadura. Exactamente. Y a ninguno se le ocurrió que se puede cambiar. ¿A ninguno se le ocurrió que se pueden nacionalizar los fondos que tienen los bancos y generar guita propia? No, no se quiere hacer, porque se labura para el enemigo, porque los tenemos adentro y son los que permanentemente frenan las medidas populares y están en que no hay que hacerlo, no, porque ser prudente. ¿Prudente con quién? ¿Con el hambre de nuestros viejos? Que dicen, porque el PAMI te da todos los remedios. Mentira, no te da todos los remedios. Alguno te lo cobra el 50%, el otro el 70%. Entonces no jodamos, digámosle la verdad a la gente. ¿Me entendés? Pero si entramos por la variable del no se puede, estamos en el horno. Claro, y esto, Fernando, es algo también central en el desarrollo del análisis. Porque cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, no solamente hablamos de observar y de analizar los movimientos del enemigo, cómo se compone y demás. También hablamos de lo que pasa en nuestra fuerza propia, de lo que pasa en nuestro movimiento. Porque no olvidemos que el presidente Fernández, en campaña preelectoral, dijo varias veces: voy a optar y a privilegiar el salario de los jubilados y con la plata de los intereses del banco que paga no sé cuál, los LEVAC y demás, le voy a pagar a los jubilados. Eso se podía haber hecho. Dijo que lo iba a hacer. Y es lo que vos decís. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo y no lo va a hacer. Ya no lo hizo. Y mucho peor. Los bancos lo están bancando a masita y el Banco Macro, que es de un delincuente común, lo está apoyando. Exacto. Bueno, en este sentido yo voy a rescatar otra frase de Linera, porque creo que Linera es un faro en el campo nacional y popular de toda Latinoamérica. Él dice que las mayorías parlamentarias son necesarias porque se gobierna del Parlamento, pero las mayorías callejeras también son fundamentales. Son imprescindibles. Y la suma de la mayoría parlamentaria con el apoyo de la mayoría callejera es lo único que puede sostener un gobierno. Es lo que puede hacerlo sustentable. Bueno, nosotros no tenemos ni mayoría parlamentaria ni tenemos mayoría callejera. Entonces, mi pregunta es, compañeros de la militancia, nuestros dirigentes, ¿dónde están? ¿Dónde nos convocan? ¿Dónde hay un llamado a la militancia a discutir política? ¿Dónde hay un llamado a la organización de Poder Popular? ¿Dónde hay un llamado a defender a Cristina, que la están acosando por todos lados y está casi condenada? Hay silencio, como hubo silencio cuando gobernó Macri. Entonces, yo creo que hay una especie de bisagra en estos tiempos, porque en todo el mundo está gobernando la derecha. Y esta bisagra está dada por la incipiente participación popular. Pasó en Chile, pasó en Colombia, con unas terribles revueltas, porque la gente de alguna manera empieza a ver que tiene que ponerse la patria al hombro. Y desde la hora de la militancia, humildemente, consideramos que ese es el llamado, ese es el desafío, y ese es el hacer político de la militancia, desarrollar política nosotros, porque nuestros dirigentes están sordos, ciegos y mudos.
Bueno, esto es un poco, uno se calienta, ¿no?, con estas cuestiones, pero bueno, hay que tener mente fría y corazón caliente. Compañero Francisco, a veces charlamos de estas cuestiones, a veces charlamos del tema de la deuda externa, de dónde viene el fondo de los tiempos. Bueno, te cedo la palabra para no monopolizar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Desde dónde partimos, no? Y yo creo que la principal problemática que tenemos nosotros, no solamente en nuestro país, sino en el continente, es la llegada de la conquista del año 1492. A partir de ahí comienza la colonización y la masacre de nuestros pueblos originarios, que no paró hasta el día de hoy. Entonces, luchas las hubo siempre enfrentando al colonialismo, enfrentando en luchas revolucionarias en 1800, 1810, generalmente en todo el continente, y que lamentablemente todas esas revoluciones que se han producido han sido traicionadas y han sido derrotadas. Y nuestro mejor acá en nuestro país, por ejemplo, o lo que era el virreinato del Río de la Plata, han dado y han ofrendado su vida a muchos, y una de ellas es Juana Zurduy junto con su marido, y entregó a 4 hijos por la lucha por la independencia, y mientras allá en el norte estaban peleando la liberación de nuestro continente con Güemes, con Belgrano, con San Martín, con Bolívar, con O'Higgins, acá en lo que es el virreinato de Río de la Plata, lo que hoy nosotros conocemos como Cava, como ciudad de Buenos Aires, resulta que acá, mientras ya estaban peleando en contra del Imperio Español, acá estaban entregándose con el Imperio Inglés. No pudieron con 2 invasiones, 1806 y 1807, y pudieron en el 1822 con un personaje nefasto que la clase dominante le da el premio de tener la calle más larga del mundo, el señor Rivadavia, el Macri de la época, el Menem de la época, el Fernández de la época, y creo que es el Fernández de la época, porque a ver, yo a Fernández, yo del primer momento dije quién era, en reuniones, y bueno, acá lo vemos. Una deuda externa que el empréstito Boring Brothers. Que lo termina de pagar, si no me equivoco, pero en el año 45, del 45 al 55. Y esa es la nueva forma que utiliza el imperio, que utilizan las clases dominantes para dominarnos. Esa es la nueva forma que utilizan para conquistarnos y para robarnos toda la riqueza y la materia prima que tenemos en nuestro suelo. Y volvemos a ser tan, o sea, no lo digo de parte nuestra, ¿no? Pero volvemos a ser tan cipayos, tan vendepatrias, que volvemos nuevamente a meternos en el tema de la deuda. Y el tema de la deuda es muy concreto, o sea, Rivadavia, y después todos los gobiernos dictatoriales se han metido en el Fondo Monetario y han adquirido préstamos justamente para remachar nuestra dependencia. Ellos no tienen ningún objetivo, no tienen el objetivo de cobrarnos, no, tienen el objetivo de que nosotros seamos una triste colonia hasta que se apague la luz del sol. Tal cual. Bueno, ¿qué les parece si acaprovechando este espacio vamos a una segunda pausa musical de la hora de la militancia? Sí, pero qué lástima, porque qué bien que estaba hablando con Venía bárbaro. Francisco. Vamos a una pausa.
pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré compartir la fe que querás conseguir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me va. Estamos volviendo, sí, con este programa de la hora de la militancia. Bueno, siga, compañero, por favor. Bueno, un poco para redondear, yo creo que dejé en el tema de que volvemos a caer nuevamente en la gran estafa que nos quieren decir que es una deuda. No, es una estafa. Es una vil estafa que hace la clase dominante, esa clase dominante que nosotros tenemos en nuestro continente y en nuestro país, parasitaria, que son los únicos que en definitiva se benefician con todo este tipo de cuestiones. El peronismo, o sea, nunca entró en el fondo, y vuelvo a repetir, o sea, entran al fondo de manos de las dictaduras militares, del menemismo, de la alianza, ¿cómo es? La alianza Libertadora. de la Rúa, la alianza de la Rúa. Y bueno, y la anterior, la fusiladora, en el 55. Y más recientemente, uno de los más nefastos que puede haber sobre nuestro planeta Tierra, llamado Mauricio Macri, que es un inútil que ni siquiera creo que debe tener el jardín de infante aprobado. Como bien decía Maradona, no sabe ni leer. Bueno, compañero, esta es la situación que estamos viviendo y que lamentablemente estamos en una situación de, ¿cómo podríamos decirle?, de chatura, mientras estos tipos vienen por absolutamente todo. Y cuando digo todo, Macri lo dijo clarito en un reportaje que le hizo Vargas Llosa. Si iba a ser lo mismo, dijo que sí, pero mucho más rápido. Y hoy no es solamente el que marca, en definitiva, la varilla acá, es la ultraderecha, la llamada ultraderecha del payasesco de Milei y de Esper. Ustedes fíjense, Esper, por ejemplo, ya no tiene ningún empacho en ser mucho más reaccionario que el propio Hitler todavía, ni Esper ni Milei. Bueno, compañero, esta es la situación.
Yo creo que tenemos que dejar de poner es muy valorable la actitud que tienen los compañeros con respecto de ayudar a comedores, de poner ollas populares y la mar en coche, pero creo que a eso, en primer lugar, hay que poner el caballo delante del carro. Y el caballo delante del carro es la política, compañero. Es lo que hacíamos en la década del 70. Estaba la política en primer lugar, porque nosotros cuando vamos a poner una olla, le tenemos que explicar al compañero por qué tenemos que ir a parar una olla cuando, según se dice, somos el país que produce alimentos para millones de habitantes. Compañero, la única alternativa que tenemos es la política. La política es lo que nos va a sacar de esta situación, pero una política desde abajo, construyendo desde abajo y construyendo poder popular. Gracias, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy claro y muy contundente el compañero. Yo quería agregar a lo que dice Francisco un dato que me parece importante. Acá tengo al general Perón que me representa y mucho, que la Hora de la Militancia es una agrupación política diversa. De hecho, el compañero no es peronista, pero es un compañero del campo nacional y popular, como los miles de compañeros que no son peronistas, pero abrevan y nutren el campo nacional y popular. Porque la tarea de la resistencia al neoliberalismo es una tarea de todos, no es una tarea de camisetas, no es una tarea de remeras políticas, es una tarea de conciencia y de objetivos. Por eso nos encolumnamos atrás de una consigna madre que es patria sí, colonia no. Detrás de ella vamos todos. Y justamente de eso se trata el sentido y la razón de ser de la Hora de la Militancia. Luchar por una patria, que es lo que planteaba Fernando. Esta cuestión de defender los recursos naturales, de defender el trabajo, de defender los derechos, que cada vez son más recortados. Y van por todo, van por todos los derechos, y van por la jubilación, y van por todo. Por eso es una propuesta de defensa propia la Hora de la Militancia. Es una propuesta de discutir de qué manera nos defendemos de este abordaje siniestro que está haciendo el neoliberalismo, no solo en Argentina, en América y en el mundo. Y en esta tarea, Fernando, codo a codo. Claro, fíjate vos que Napoleón decía que había que ir con el grueso del ejército, o sea, con la mayoría del ejército. Y nosotros tenemos que convocar a las Fuerzas Armadas a que se nacionalicen, a que su cabeza deje de pensar en términos estratégicos desde el Pentágono para pensar desde la profunda América del Sur, ¿no es cierto?, para hacer una Iberoamérica concreta. ¿Por qué Iberoamérica? Porque México nos representa con AMLO, ahora nos va a representar Colombia con Petro, muy pronto, si Dios quiere, el 2 de octubre lo vamos a tener a Lula, el mejor obrero de todas que nos representa, de presidente de la hermana República del Brasil. Y a los militares les tenemos que decir, Malvinas adelante, a recuperar nuestros derechos en el Atlántico Sur, porque los piratas y los chinos y todos se llevan todo lo que pueden. Entonces, ¿cómo recuperamos? Con conciencia nacional, con conciencia regional. Esto no es una tarea de un día ni de un programa de radio, es una tarea permanente que tenemos que, porque ellos no duermen, ellos están generando guerras en todos lados, las pierden, pero igual generan guerra para vender armas, ¿no es cierto? Que es lo que está pasando en Europa. Nosotros, si a ustedes les parece bien, dale. No, yo quería meter un bocadillo que se me pasó, lo estaba pensando ahora, con respecto a... la historia nos sirve para poder caminar para adelante, si no estamos fritos. Una vez llegó a mis manos un pequeño libro de Pacho O'Donnell que se llama Juana Zurduy. Les pido por favor encarecidamente que lo puedan leer. Y ahí se van a enterar de cosas que lamentablemente no estamos enterados, porque la historia, lamentablemente, la escribió un genocida llamado Bartolomé Mitre, y hoy sigue con su mentidero La Nación, junto con el Clarín, embaucando a la gente. Por favor, si pueden conseguirlo, lean Juana Azurduy de Pacho O'Donnell. Gracias. Les comento que vamos a la última pausa musical de nuestro programa. Bueno, adelante.
noche que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso, tan guiadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón bailaré el regido doble, troteando despacito este doble chamame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas, le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y un paquete de pan. Bien, estamos volviendo. Ese era el rancho de Acambicha que nuestra querida operadora Daniela nos pone con tanta esmero, sabiendo que esas cosas ella seguramente por su edad nunca las escuchó. Y no es casual que esté el rancho de la Cambicha, como tampoco fue casual que al comienzo del programa la cortina musical era la Marcha de la Bronca. El rancho de la Cambicha fue inmortalizado por Antonio Tormo, un cantor de la época del primer peronismo, un cantor de multitudes, de masas, un cantor popular, como era Gatica a nivel boxeo, un cantor que sufrió el ostracismo cuando derrocan a Perón con la Revolución Fusiladora. Y el rancho de la Cambicha es un poco también la memoria de la cultura que tenemos que recuperar desde la música, porque uno de los trabajos que el enemigo permanentemente hace para poder mantenernos sometidos es justamente borrar nuestra memoria. Y nosotros como militancia debemos recuperar un montón de compañeros y trayectorias políticas que hoy por hoy la mayoría de los jóvenes lamentablemente no conoce. No conoce a un Agustín Tosco, a un Atilio López, a un René Salamanca, que hicieron el Cordobazo. A un Ongaro. A un Raimundo Ongaro, la CGT de los argentinos. A un Felipe Vallese, el primer desaparecido de la historia. Bueno, esto se trata. Nosotros, como militantes de hace muchos años, creo que tenemos también la misión y la tarea de trasladar a quienes nos siguen estas banderas y este derrotero de compañeros que han dado su vida, como los miles de compañeros desaparecidos, luchando por un país mejor. Entonces todas estas cosas, el rancho de la Cambicha, los compañeros que hemos mencionado, forman parte de nuestro acervo patriótico, forman parte de nuestra identidad. Y un pueblo, un país, una patria que no tiene identidad, no tiene nada. Por eso ellos apuntan a borrar la memoria. Por eso Marcos Peña, en pleno gobierno de Macri, decía a cuatro voces que había que terminar con el pensamiento crítico, que esas cosas eran de modé, que no iban, claro, no iban para los intereses de ellos, perdón. Marcos Peña Brown, descendiente de los asesinos que masacraron a los pueblos patagónicos, fundamentalmente en Ushuaia. Exacto, porque acá pero además sacaba de los billetes a los héroes el tema de la memoria para poner a los guanacos, la ballena. Exactamente. Pero fíjense, el imperio arma toda una contracultura del rock y de la droga, ¿no? Para los jóvenes, y a pesar de eso, nuestra juventud hace el rock nacional como respuesta
a la avanzada del imperio. Pero desgraciadamente han cooptado casi todas las mentes de la juventud. Exactamente. Bueno, ahí tenemos un gran problema, que es cómo podemos llegar a la juventud cuando ésta está siendo permanentemente bombardeada por todos los dispositivos tecnológicos y comunicacionales del enemigo. Es el gran problema que tenemos. Por eso, este pequeño espacio también apunta a poder recrear lo que está invisibilizado, lo que está oculto, porque ahí está la llave que abre la puerta. De esto se trata. Y si la juventud logra poder hacer pie y logra poder rescatar nuestra memoria, no tengo ninguna duda que nuestro país rápidamente va a pasar a la ofensiva. Bueno, la hora de la militancia, compañeros, en líneas generales tiene que ver con estas cosas que estamos charlando con los compañeros, pero además de haber dado este marco general, esta presentación, de trasladar nuestras ideas, nuestros pensamientos, queremos comunicarles que va a estar dotada de saberes populares. Afortunadamente en nuestra agrupación tenemos compañeros muy conocedores de distintas disciplinas, como por ejemplo la parte agropecuaria. Tenemos un compañero que ha hecho libros, que tiene muy claro el tema y que en las próximas ediciones radiales de nuestro programa va a poder trasladar toda su sapiencia y su conocimiento para desmitificar lo que es el campo. Porque como dice él, el campo está oculto detrás de una trama desconocida y es algo mucho más simple de lo que creemos. Y así también tenemos otros compañeros, el compañero Rodolfo Peláez, con la parte jurídica, el compañero Fernando acá presente que maneja el tema de los medios hace mucho tiempo, es docente, es un gran compañero, y hacemos la convocatoria a otros compañeros, porque la hora de la militancia se nutre de saberes propios. Nuestra intención es formarnos como cuadros políticos, nuestra intención es desarrollar nuestra calidad de militancia, que la militancia no pase por un obedecer, sino pase por un hacer, por un pensar, por un desarrollar política, por un restituir el tejido social que fue dañado, por romper el individualismo y por luchar por tener un cuerpo colectivo político fuerte, propio, definido, con objetivos claros y que luche por una patria y luche contra la colonia. Más o menos por ahí venimos. Muy bien, muy bien. Fernando. ¿Usted quiere decir algunas palabritas de cierre, compañero? No, porque no hay tiempo. Claro, el Usted compañero necesita más tiempo claro, para explayarse. mucho micrófono. ¿Qué podemos decir? Creo que para cerrar, creo que uno de los temas fundamentales es recuperar la memoria histórica, en la cual el enemigo continuamente la destruye para que estemos condenados a empezar nuevamente de cero. Nosotros tenemos historia y la podemos reivindicar. Ellos no quieren saber nada con la historia, la quieren ocultar. La ocultan, la invisibilizan. Bien, excelente programa de la hora de la militancia. Sigue la continuidad de la lucha con orígenes y consecuencias. Ya había uno de los conductores del programa Cabeceando. que anda por allí. Sí, le queremos agradecer a la operadora, a Daniela, por su colaboración. Gabo también está en el piso, a pesar de que hoy no nos opera. Pero bueno, si Dios quiere, el próximo martes estaremos a las nuevamente. 15 horas, otros compañeros también van a desarrollar las mismas ideas y la misma convocatoria. Gracias, compañeras, gracias, compañeros, y hasta la victoria siempre. Cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal.